Primero, criaturas, a ver, solamente recorremos. La anterior semana hemos hecho lo que es fonética y lo que es fonología. Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre fonética y fonología? Levantando la manito. Los escucho, chicos. Marcelo, te escucho, Marcelo. La fonética es la forma en la que se escucha y la fonología es la forma en la que se escribe. Ya, muy bien. Escribir. Ahí habría un detallito. Esto es muy bien. Ya. Excelente. Pero eso de escribir no tanto así. Podría ser Bueno, representar. Te escucho. no es escribir con las letras correctas, sino más bien es con las letras que se escuchan, que suenan. Exacto. Muy bien, Marcelo. Como una representación, ¿verdad? Exacto. Ya, muy Ajá. bien, Marcelito. Exacto. Muy bien. Entonces, no se olviden que en cuanto a fonética y fonología, como lo he mencionado, la fonología estudia los sonidos, la manera como se representa, como ya nos ha dicho, ¿verdad? Se representa en este caso en barritas o en corchetes. ¿Cuál era lo correcto en fonología? ¿Barritas o corchetes? ¿Alguien? ¿Era barritas o era Barritas. corchetes? Ya, Barritas. barritas. Muy bien, excelente. ¿Ya? Estamos anotando. Muy bien, criaturas. Y recuerden que la fonética más bien se encargaba de estudiar la producción del sonido, ¿verdad? Los órganos que intervienen en el sonido. Hemos visto desde el punto de articulación, el modo de articulación, la vibración de las cuerdas vocales, en fin. Última pregunta, criaturas bellas. ¿Cuáles son aquellos sonidos que la salida del aire era a través de las fosas nasales? Eran nasales. Recuerda que había clasificación, ¿no? Nasales y orales. Y en las nasales, ¿cuáles se encontraban? La M, M, N y la Kiria. N. Muy bien, Kiria. Ya, excelente. ¿Ya? Kiria, M, N, N. Solamente tres, ¿verdad? Y el resto eran orales porque el aire era expulsado por la boca. Excelente, chicos. Muy bien. Me parece genial que estemos participando de esa manera. ¿Ya? Excelente, criaturas. Ahora vamos a pasar, como les comentaba, a lo que es lingüística textual. ¿Ya? Con esto, criaturas, es una parte central. Prácticamente todo el curso se enfoca en lo que es lingüística, ¿no? Porque posterior a ello tenemos que abordar texto narrativo, texto descriptivo, en fin. Entonces, como que empieza así nuestro camino al mundo de la lingüística, ¿ya? Tema que es muy importante para poder postular a la universidad, ¿ya? Muy bien, criaturas. Entonces, a ver, ya que hemos hecho el sondeo correspondiente, me parece genial que estén estudiando, criaturas, ¿ya? Ahora que tienen mi número, por ejemplo, les puedo facilitar más preguntas si lo van a desear o reforzar más. Siempre cuando tengan dudas pueden escribir, no hay ningún inconveniente, ¿ya? Muy bien, criaturas bellas. Bueno, si no hay ninguna duda por parte de ustedes, entonces voy a pasar a desarrollar el tema. ¿Ya, criaturas? Y no olvidemos, yo los silencio a todos, pero sí, cuando ustedes ya quieren participar, lo pueden hacer también activando su cámara. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, desactivemos el audio. Excelente. ¿Ya, criaturas? Ahora entonces vamos a pasar con el tema. A ver, muy bien. Miren, chicos, cuando nosotros hablamos de la lingüística textual, vamos a entrar a un mundo donde nos interesa mucho la redacción. Y tú sabes que nosotros constantemente redactamos, desde lo más pequeño, por ejemplo, cuando escriben por el chat, ¿no? Tu cerebro piensa, como lo hemos visto ya con el tema de la comunicación, con el tema del lenguaje, estás viendo la manera de crear códigos, la manera de buscar códigos, ¿para qué? Para poder mandar un mensaje, para poder solicitar algo, yo qué sé. No se olviden que para esto de la lingüística, criaturas, es importante las funciones del lenguaje, ¿ya? La expresiva, la referencia, eso vamos a volver a repasar, ojo, porque recuerda que cada texto cumple una función del lenguaje. Entonces es menester, criaturas, es necesario que tengamos en cuenta las funciones del lenguaje por nuestros autores, ¿no? Que ha sido Carl Buller, Karofsky, Jacobson, en fin, ¿ya? Muy bien, chicos. A ver, seguimos entonces, criaturas bellas. No se olviden entonces que ya, criaturas, ¿no? Estamos prácticamente con nuestra sesión número 5. Soy la licenciada Carol Málaga, ustedes ya me conocen, ¿no? Más que todo algunos como la Miss Carito. Y bueno, para el día de hoy iniciamos con nuestro tema número 5, que es el texto y el discurso, ¿ya? Como pueden ver, por ejemplo, en la figurita, es menester el hecho de la redacción. Eso es lo que les va a preocupar a algunos lingüistas porque como que hoy en día, date cuenta, hemos olvidado o estamos dejando de lado la manera de escribir a lo menos, ¿ya? Date cuenta, por ejemplo, en tus chats, en el Facebook, en el WhatsApp, tienes una manera de escribir bien curiosa, como es tu XK, cuando ofendes a alguien, los varones no me dejarán mentir, tu PTM,
¿Sí o no, no? ¿Verdad? Son códigos. A final de cuentas son códigos que ustedes están utilizando. Y esa manera de escribir como que a veces, criaturas, lo plasmas en algo formal, como puede ser en la presentación de un trabajo. Imagínate, se te escapa, estás ahí tipeando y sale tu XK y presentas un trabajo en la universidad de ese calibre, imagínate. Pasas tu roche nacional. Entonces tengan en cuenta que sí, pues es menester hablar efectivamente acerca de la redacción. Ojo que para la redacción también debemos de tener en cuenta el contexto, porque no es tampoco redactar por redactar. Cuando tú redactas criaturas bellas, piensas, ¿ya? Yo sé que piensas en el receptor, piensas en qué es lo que le puede gustar o no le puede gustar. O sea, tenemos que analizar primero al receptor para poder mandar una información, ¿ya? Esto de la lingüística textual, criaturas sexys, va a ser propulsado por Teun Van Dijk, ¿ya? Van Dijk es un lingüista, criaturas, nacido en los Países Bajos, y Van Dijk nos va a hablar acerca de que es muy importante esto de la redacción. Él, por ejemplo, en su tesis doctoral habla bastante acerca de la redacción, los mecanismos que debemos de utilizar, en fin. Para Van Dijk lo cataloga esto como la lingüística textual o la lingüística del texto. Recordemos que la lingüística textual o la lingüística del texto, chicos, tiene un solo objetivo, y ahí apareció la palabrita que es el texto. Simplemente la lingüística se encarga de estudiar al texto. Yo quiero estudiar al texto, ¿por qué? Porque el texto es lo que yo voy a intercambiar con el receptor. Por eso dice por acá, ¿no? Acontecimiento comunicativo, que nosotros vamos a intercambiar. Prácticamente estaríamos hablando de la comunicación, pero si hablamos del texto, ya estaríamos hablando de una comunicación escrita, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ya que hemos visto que la lingüística pretende estudiar el texto, tendríamos que saber qué es lo que quiere estudiar del texto, qué le interesa del texto, ¿ya? ¿Qué le interesa, por ejemplo? Primero, le interesa del texto, 1, la producción e interpretación. Miss, ¿qué quiere decir esto de producción e interpretación? Lo primero que queremos estudiar es cómo se redacta, ¿ya? ¿Qué palabras debería utilizar? Por ejemplo, ¿no? Cuando hacemos razonamiento verbal, tienes en cuenta los conectores lógicos, las conjunciones, las preposiciones. Y ojo, no te olvides también que es muy importante los signos de puntuación. Una coma marca la diferencia en el significado. Ahí vamos con la interpretación. Mira, yo produzco, imagínate que le quiera decir a mi enamorado, ¿ya? No me gustas. Es un ejemplo, ¿ya? Pero vamos a ver cómo lo interpreta. Mira, yo pongo así, no me gustas. Ojo, no hay coma, chicos, ¿ah? Porque no estoy haciendo pausa. ¿Y el varón cómo lo va a entender? ¿Cómo lo va a interpretar? Ah, me está diciendo que no le gusto, que soy feo, que soy poco sexy, ¿sí o no? Pero si yo le diría, no, me gustas. Mira, he hecho un lapso y cambió el significado. Si yo le digo esa segunda o ese segundo enunciado, recién le estoy diciendo que sí me gusta, que efectivamente me gusta. Pero a veces, varón, atropellas los signos de puntuación y boom, haces que cambie el significado. ¿Te das cuenta? Entonces, varón, a veces la chica no es que no te quiera, sino que tú no sabes leer. ¿Se dan cuenta, chicos? Por eso nos dice, es muy importante cómo producimos ese mensaje y 2, cómo lo interpretamos también. ¿Ya? Muy bien. Siguiente, criaturas, ¿qué más tenemos que estudiar del texto? Nos dice que hay unas propiedades, ya que son básicas, que van a definir el texto. Si alguien podría levantar la manita y decirme, ¿cuáles eran las propiedades de todo texto, chicos? Recordemos que nosotros estamos en preparación universitaria y esto, nosotros que constantemente trabajamos en la academia. A ver, vamos chicos, si alguien recuerda levantando la manita. Yanira Caguana, te escucho, hija. Cohesión, coherencia y adecuación. Excelente, muy bien, Yanira, ya lo dijiste. Adecuación, cohesión y coherencia. Excelente, hija mía. Estas son las propiedades. ¿Por qué mis son las propiedades? Porque depende de eso para que yo las pueda o pueda redactar un texto. Recuerda que dentro del texto, chicos, sí vamos a encontrar cohesión y coherencia. Tú, por ejemplo, en estas diapositivas encuentras cohesión y coherencia. Cohesión, porque están bien conectadas. Y coherencia, porque tiene sentido. Y la adecuación se hace antes de redactar. Por ejemplo, cuando yo elaboré mis diapositivas, ¿no? Ahí trabajando para ustedes, yo me adecuo y digo, ¿para quiénes son? Ah, es para quinto, es para chicos que ya están en una preparación universitaria, entonces me tengo que adecuar. Tú no has visto la adecuación, ¿ya? Eso yo lo hice antes. Y una vez, cuando ya está aquí plasmado, recién ves cohesión y coherencia. Eso vamos a reforzar cuando lleguemos a propiedades, ¿ya? Muy bien, muchachada. ¿Qué más? Entonces ya hemos visto que vamos a estudiar propiedades. Algo que también tenemos que estudiar son las estructuras lingüísticas. Las estructuras lingüísticas son 3 criaturas: microestructura, macroestructura y superestructura. Yo sé que lo recuerdas, pero para Van Dijk, chicos, es más importante la macroestructura y también la superestructura. ¿Por qué, Miss, la macroestructura? Mira,
Macro quiere decir todo. Y Van Dyck se preocupa porque yo, receptora, entienda toda la información, que tenga sentido desde ese primer párrafo hasta el último párrafo. Eso es macro, todo. Eso es lo que busca Van Dyck. Y Van Dyck también a su vez va a proporcionar unas macro reglas que nos van a permitir utilizar, por ejemplo, en el ámbito de la comprensión de textos, ¿ya? Eso también lo vamos a ver cuando lleguemos a estas estructuras. Y la superestructura, recuerda que es la manera en la que está presentada la información. Por ejemplo, a ver, antes recordemos que la estructura de un texto narrativo era inicio, nudo, desenlace. ¿Alguien me puede decir cuál es la estructura ahora, la nueva estructura de un texto narrativo? Levantando siempre la manita, criaturas. ¿Alguien? Marcelo, te escuchamos. A ver, pues ahora vamos a ver cómo era. Yo sé que te acuerdas, Marcelito. Unita, un primer término, y era un nombre de un varón. Sí, no me acuerdo. Ya, muy bien, yo sé que lo intentaste. Tatiana, te escucho a ti. Marco, complicación, resolución, evaluación. Excelente, muy bien, hija mía, claro que sí. Marco, complicación, resolución y evaluación. Excelente, muy bien, Tati. Entonces, miren, esa es la superestructura de texto narrativo. Entonces, cada texto tiene también su propia superestructura, ¿no? Como ya lo mencionó Tati, eso es lo nuevo. De esa manera se presentan las historias. Eso ya lo vamos a abordar cuando lleguemos a texto narrativo, donde por lo menos trataré de contarles algunas historias, ¿ya? Porque es un tema bien bacán acerca del texto narrativo, ¿no? Muy bien, y lo último, ¿qué más es lo que queremos estudiar, chicos? Obviamente, lo que ya mencioné también, ¿no? La tipología textual. Vamos a estudiar la diversidad de textos que tenemos. Recuerden que hay un montón de clasificaciones, ¿ya? Pero una clasificación que a nosotros nos interesa es la propuesta por la universidad para poder nosotros ingresar, como es el texto narrativo, descriptivo, expositivo, argumentativo, dialógico, instructivo, periodístico y de correspondencia. ¿Ya, criaturas bellas? Muy bien. Entonces, miren, chicos sexys, esa es la tipología textual. ¿Ya, criaturas? Esa es la tipología textual. Entonces, todo ello tenemos que estudiar del texto. ¿Ya, criaturas? Ya que hemos visto entonces qué es la lingüística y que vamos a decir que es una ciencia técnicamente que se trata del estudio del texto, más en sí, para que me puedas entender, trata acerca de la redacción. Ahora, criaturas, quiero también mostrarles algunas definiciones de algunos lingüistas. Obviamente tenemos que mencionar también, pues, de un Van Dyck, ¿no? Primero voy a mencionar a la lingüista Marta Marín, ¿ya? Y permítanme leerlo porque es su definición en sus palabras. ¿Qué nos dice? Que el texto, criaturas, ya, se define por su coherencia. Ojo, date cuenta que para la autora lo más importante es la coherencia, o sea, el sentido del texto. Luego nos dice que es un entretejido, un texto. Muy bien, criaturas, ahí estén muy atentas. ¿Por qué? Porque recuerda que también de lo que explico son las preguntitas que voy a considerar. Ojo, mira, la autora nos dice en este lado, ya, que hablamos acerca del texto. Etimológicamente, la palabra texto proviene de dos palabritas, ¿ya? Texere, que es tejer, ¿y qué es tejer? Unir hilos. Si tiene mamitas que tejen, ves cómo mamá va uniendo un hilo con otro hilo, ¿verdad? Muy bien. Y proviene del otro término texture, que es textura, que sería la forma. Tú le dices, mamita linda, ¿qué estás tejiendo? Y la mamá te dice, espérate, ya te digo qué. Y vas viendo la forma que va adoptando esos hilos, esa lana. Y tú le dices, mami, parece que es una chompa. Puede ser. Mamita, parece que es un buzo. Puede ser. Oh, sorpresa, mamita te entregó un boxer de lana para el frío, para los varones, ¿sí o no? Entonces, mira, date cuenta que mamá le ha dado forma. Ha juntado hilo con hilo y le ha ido dando poco a poco una forma, en este caso, un boxer para los chicos, ¿sí o no? Ese es un texto. Por eso es que la autora nos dice que se define como un entretejido, porque va a estar compuesto, ¿no?, de un conjunto de palabras, de un grupo de palabras que van a tener una forma. Si hablamos en texto, tenemos forma de un cuento, forma de un ensayo, forma de una noticia, en fin. ¿Ya? Excelente, criaturas. Muy bien. ¿Y qué más nos dice? Que pueda reducirse a un significado global. Ya lo dijo, ¿no? La coherencia. La autora entonces busca como definición que el texto debe tener sentido y que es un conjunto de palabras, un entretejido de palabras. Por eso le llama texto. No te olvides, texere y texture. Esas eran las dos palabras, de texere y texture. Luego al final se cambió por uno solo que es texto. ¿Ya? Muy bien. Siguiente, vamos con otra autora que es Marina Parra.
otra lingüista. Ya a ella le debemos las características que posteriormente vamos a presentar, ¿ya? Para Marina Parra, criaturas, mira la grandiosa definición que tiene ella, vamos a analizar así a poquito, ¿ya? Es una unidad comunicativa básica porque va a ser el sustento para yo poder intercambiar información. Está constituida por una secuencia coherente de signos lingüísticos. Ojo, ya hemos visto el signo lingüístico y hemos visto que un sonido va a hacer que yo cree algo en mi cerebro, ¿sí o no? Muy bien. Entonces ya estamos bien con la definición, está compuesta por signos lingüísticos, donde van a interactuar un grupo social. Hablamos de la comunidad lingüística, que también ya lo habíamos abordado con la lengua, ¿verdad? Entonces, estamos viendo en resumen que lo que se va a hacer acá es intercambiar. En esa comunidad van a intercambiar información, van a intercambiar significados. Ojo, esta palabrita me encanta, que es intención comunicativa. Nosotros redactamos textos, criaturas, efectivamente porque tienen una intención. Si yo quiero redactar, por ejemplo, un poema para mi enamorado, mi intención será pues conquistarlo, enamorarlo, cosas por el estilo. Todo lo que nosotros emitimos tiene una intención, te comunicas por alguna razón, ¿ya, criaturas? Y esto también es importante, chicos, el contexto. Entonces, como que la definición de Marina Parra, vamos a ver que la definición de texto contiene todo. Vemos que tiene signos lingüísticos que son propios de una comunidad, que tienen una intención comunicativa y sobre todo determina mucho el contexto. ¿Recuerdas cuando hemos abordado, por ejemplo, el tema de la comunicación? Les puse el ejemplo de huevo, ¿no? Huevo puede tener 3 significados, ¿ah? Si una chica ingresa a una tienda y te dice, joven, ¿tiene huevos? Tú, yo sé, varón decente, le va a decir efectivamente, sí, señorita, están ahí 5 por 2 soles. Ya está. Pero otro varón enfermo quizás le diga, sí, amiga, sí tengo huevos. Y lo puede relacionar a los testículos, aunque el varón no tiene huevos, ¿sí o no? No tiene testículos. Pero en jerga como que representas a eso. O el tercer significado de huevo puede referirse a la valentía, si eres valiente para hacer algo, ¿no? Muy bien, criaturas. Ahora vamos a ver la definición de Van Dyck. ¿Ya? ¿Qué nos dice Van Dyck, que es el propulsor de la lingüística textual? Nos dice que es un constructo teórico. ¿Por qué teórico? Para redactar, criaturas, tenemos que informarnos. Para poder redactar, yo tengo que leer, es decir, primero ha debido haber un estudio del tema, como cuando ustedes hacen las monografías, ¿verdad? Cuando ustedes hacen sus monografías, lo que hacen es investigar. ¿Para qué? Para luego poder darnos a nosotros la información, los espectadores o el receptor. Luego nos dice que es abstracto. ¿Por qué es abstracto? Porque el texto, el mundo de las ideas, hijitos, está en su cabeza. Yo no sé lo que tú estás pensando. Tú puedes tener un montón de textos, puedes querer opinar, puedes querer refutar estas definiciones, no lo sé, pero está el texto en tu cerebro, yo no lo puedo ver. Hasta que tú lo digas y me digas, yo quiero opinar y decir esto. Ah, recién lo voy a ver. O en este caso, recién lo voy a escuchar, pero para que me entiendas, el texto está rondando en nuestra cabecita, ¿no? La lengua es como las reglas, están todos en nuestro cerebro. Ahora, que se manifiesta a través de discursos, excelente. Mira, un discurso, chicos, es una manifestación oral. Un discurso, vamos a decir, es el resultado del texto, ¿ya? ¿Por qué? Yo redacto un texto, imagínate lo que hace el presidente Vizcarra, excelente. El presidente tiene su texto, tiene sus hojas, él está anotando todo lo que va a decir en la conferencia. Y cuando lo habla, lo está plasmando en un discurso. Yo no sabía qué iba a decir, pero cuando estoy escuchando su discurso, ese texto que estaba en esta hoja se emitió, salió a la luz, como quien dice. Entonces ya muy buena definición para lo que es Van Dyck. ¿Ya que tú veías? Muy bien. Y nos habla de los niveles textuales, que es macroestructura, superestructura, para Van Dyck. La micro considera que no tiene tanta solidez, porque más importa la macroestructura. ¿Ya? Muy bien. Ahora, si aunamos una definición ya, chicos, general de estos 3 autores, podemos decir que el texto es un conjunto de ideas, criaturas. Pero esas ideas deben estar como ordenadas, sistematizadas, jerarquizadas, en fin. Y como están ordenadas, sistematizadas, se supone que son relacionadas a un tema. Por eso, criaturas, es que decimos que es una unidad comunicativa. ¿Por qué? Porque lleva información. Y punto número 2, no olvidemos, debe tener cohesión y debe tener coherencia. Eso es importante para que sea un texto. ¿Ya, criaturas bellas? Muy bien. Y no se olviden el contexto. Este contexto sería la adecuación, ¿ya? Esto ya lo vemos cuando también tratemos lo que son las propiedades. ¿Ya, chicos? Muy bien. Ahora, es menester que hagamos diferencias entre lo que es un texto y es un discurso. Primero,
como ya les comentaba antes, ¿no? El texto, criaturas, es algo abstracto, porque el mundo de las ideas está acá, en mi cerebro. Tú no puedes saber lo que yo pienso. En mi cerebro se están articulando un montón de palabras que forman oraciones, que forman párrafos, y que al final quizás salga un texto. ¿Te das cuenta? Está en la memoria, está en el cerebro. Pero, el discurso, ¿por qué es concreto? Me estás escuchando. Y el hecho de escucharme es que ya has visto que está plasmado el discurso. Es como que yo estudié toda la noche, me preparé, como cuando ustedes lo hacen para exponer, se preparan y todas esas ideas están en la cabeza. Yo como maestra recién al día siguiente, cuando hablan, me doy cuenta cuánto se han preparado para una exposición. ¿Se dan cuenta? Por eso el texto es abstracto y por eso el discurso es concreto, ¿ya? Porque el discurso ya se ve, se escucha, digámoslo así, está plasmado. Segunda diferencia que tú les veis, ¿ya? El texto es escrito. Y obviamente el discurso, ¿qué es? Es oral. Es la diferencia quizás más global, ¿no?, que vas a tener para poder entender esto del texto y del discurso. Por eso es que nosotros abordamos texto narrativo, texto descriptivo, porque ¿qué es lo que vemos? ¿Cómo se redactan? Si nosotros haríamos discurso, por ejemplo, del texto narrativo, ¿cómo tendría que ser? Tendríamos que estudiar la entonación, la impostación de voz. Por ejemplo, si tendríamos que hacer un discurso narrativo, yo tendría que narrarles a ustedes, pero con entonación, poniendo las voces para cada uno de los personajes como yo sé que lo has podido escuchar. ¿Se dan cuenta? Entonces, por esa razón es que nosotros solo estudiamos texto. ¿Cómo se redacta? Discurso lo aprenderás en la universidad. En la universidad te van a enseñar a no tener miedo. Hay docentes que trabajan con mucha pasión y vas a aprender la oratoria. Bueno, el discurso vendría a ser el mundo de la oratoria. Otra de diferencia, criaturas, es que el texto está compuesto por elementos lingüísticos. No te olvides, cada vez que veamos esta palabrita, chicos sexys, lo que es lingüístico son palabras. Ah, ya, Miss, qué sencillo. Entonces el texto está compuesto por palabras. Muy bien. Ahora, el discurso obviamente también está compuesto de palabras, ¿sí o no? Pero también de lo paralingüístico. Acá es junto, criaturas, ya un lapsus varunus. Es paralingüístico. ¿Y qué quiere decir lo paralingüístico? Aquello que no es palabra. Mis, entonces, los gestos, las mímicas, los ademanes. Mira, yo, por ejemplo, en mi discurso con ustedes, ¿qué estoy haciendo, criaturas? Simplemente estoy utilizando palabras porque me estás escuchando. Pero has visto, estoy utilizando algunos ademanes, muevo las manos, hago algunas facciones, te enseño unas diapositivas, o sea, estoy utilizando algo más aparte de solamente la palabra. Este es el discurso. Como te decía, chicos, la oratoria. El hecho de que vaya al ritmo lo que digo con mis movimientos. Recuerda cuando tú estabas en el, no sé, en la primaria, en el jardín, me imagino que en la secundaria no, pero cuando recitabas un poema, date cuenta cómo iban las manitas, ¿no? Y señalabas arriba, ¿no? Oh, pastito verde, oh, cielito azul, o sea, te equivocabas. El cielo señalamos a la parte de abajo y el pastito verde arriba, ¿sí o no? Y eso es lo único que sabíamos hacer, mamita, mamita, en fin. Entonces, la oratoria dice que incluso la posición de nuestras manos al momento de hablar tiene un significado. Cuando tú pides la participación de alguien, nunca se señala. No se olviden, porque solo señalamos objetos. Si tú quieres que alguien participe, esta es la manera correcta, ¿verdad? Hace como una invitación. Como el varoncito cuando invita a la dama a bailar, de esa manera, excelente. De esa manera tienes que hacer, ¿ya? Muy bien. Ahora, miren, ya que hemos visto la diferencia entre un texto y un discurso, solamente me queda decir a manera de las figuritas que el texto es todo lo escrito, chicos. Como lo ven, nuestros libros, todo eso es un texto. Todos los libros que nosotros tenemos para estar estudiando a full. Y el discurso, bueno, lo que acaba de decir tu maestra, ¿no? Todo el floro, lo que mencionamos, toda la verborrea, en fin. ¿Ya, criaturas? Nuestros grandes discursos. Muy bien, chicos sexys, ya, excelente. Y para finiquitar, ya, esta es nuestra última diapositiva, vamos a ir con las características del texto. ¿Y quién propone estas características? La lingüista Marina Parra. ¿Ya, criaturas? Ella es la que va a proponer estas características. Primero, todo texto, criaturas, tiene carácter comunicativo. ¿Por qué Miss tiene carácter comunicativo? Porque lo que hace es comunicarnos. ¿Ya? No hay texto, chicos, que no comunique. Yo, por ejemplo, tengo mis libritos de lenguaje, ¿no? Para poder reforzar un poco el conocimiento. Tenemos por acá un libro de lenguaje. Y este texto me informa a mí bastante. Me ofrece un montón de información acerca de lo que es el lenguaje, las lenguas, sustantivos, yo qué sé. Escuchas, por ejemplo, a ver, no sé, si hablamos de la coyuntura nacional, lo que ocurre en el penal Castro Castro, por ejemplo, ¿no? El motín que hubo dentro. Entonces, me comunican, las noticias me están comunicando. Yo sé que eres de
dar, no sé, Discovery, yo qué sé, y te informas acerca de cómo viven los animales en su hábitat, yo qué sé, cómo es su comunicación, ya que también lo habremos visto. Nos informan cómo es que se comunican, por ejemplo, los delfines, que son a través de silbidos, ¿verdad? A través de sonidos que chocan con unos objetos, a través del eco también, y le devuelve el sonidito al delfín avisándole que hay algo, que no vaya por ahí, en fin. Entonces, todo texto, chicos, nos comunica. Por ejemplo, leía un artículo de un científico que mencionaba que quizás estaba cerca de la cura del cáncer. Siempre hemos escuchado acerca de curas aparecida para el cáncer, en fin, o ahora para el COVID, yo qué sé, ¿no? Pero, por ejemplo, este científico mencionaba que había creado como una especie de nanochips, ¿ya? Que podían o tenían esa facultad de poder comer el cáncer dentro de nuestro cuerpo. Y lo probó, obviamente, primero con las ratitas. La ratita tenía cáncer, estaba en fase terminal, ingresa, le inyecta estos nanorobots o chips, ¿no? Y empieza a carcomerse todo el cáncer y la ratita llegó a recuperarse. Y está pues en observación de 1 año, si no me equivoco, para ver cómo ha dado su evolución, si capaz las células cancerígenas vuelven a salir o no, para poder hacer ya el experimento con humanos. ¿Se dan cuenta? Entonces, mira, los textos nos informan, todo texto nos comunica. Sabrás que hay algunas ciudades, si no me equivoco, por ejemplo, Suiza, que ha tenido que cerrar también su penal. ¿Por qué? Porque no tiene delincuentes. Y en nuestro caso, date cuenta que nosotros tenemos, wow, nos sobra, ¿sí o no? Sería bueno que les mandemos un poquito por allá para que no se sientan tan tristes, ¿sí o no? Entonces, mira, todo lo que tú sabes, criatura, es gracias a que lees. Todo texto te comunica. Ustedes son aficionados, por ejemplo, no sé, al Dota, a Sassy, no sé si habrán visto la historia de los templarios, yo qué sé. O sea, mira, chicos, no hay texto, criaturas bellas, que no les comunique. Todo texto nos ofrece una información, ¿ya? Muy bien. Punto número 2. Nos dice, criaturas bellas, que es de carácter social o pragmático. A ver, muy bien, social. ¿Y por qué es de carácter social? Porque estamos interactuando. Gracias a ese texto es como que tú interactúas con el autor. Tú lees una obra, no sé, a ver, podemos leer, ya, una obra que a mí me encanta es El amor en tiempos de cólera, por ejemplo, ¿ya? De Gabriel García Márquez. Entonces, yo leo la obra y como que estoy interactuando con el autor, que es lo que nos ha querido contar a través de esa historia muy bonita, que es excelente, me encanta bastante esa obra, y es una interacción. Lees cualquier otro texto, criaturas, si estás conociendo realidades. Yo puedo conocer las realidades del resto de países, cómo están con el caso del COVID-19, por ejemplo, cómo es nuestra realidad, que a veces somos un poquito irresponsables, ¿sí o no? Entonces, criaturas, ese carácter social porque hay una interacción, ¿ya? Podemos intercambiar información y a su vez conocer información, ¿no? Muy bien, ese carácter pragmático, esto sí es genial. Mira, cuando nosotros hablamos de carácter pragmático, pragmático viene de praxis, viene de práctica. ¿Esto qué quiere decir, Miss? Nos dice, criaturas, que todo texto debe de ser útil. ¿Pero por qué debe ser útil? Porque se supone que antes has debido de analizar si es práctico para ti o no es para ti. Si esa información te sirve o no te sirve. Mira, con un ejemplo me vas a entender. Alguna vez conocí una criatura bella, ya uno de estos niñitos de jardín, ¿no? Y me preguntaba por qué el color de las nubes. Miss, ¿por qué el colorcito de la nube? ¿Por qué está negra la nube? Yo tengo que adecuarme a su edad. Mira, un niño de 4 años, sé pragmática y decirle, mira, las nubes están de color negrita porque no has comido tu recreo. Y el niño te puede decir, pero Miss, o sea, nubecita te triste porque no comí recreo. Sí, está muy triste, tú no has comido. Ah, y entonces el niño, ¿qué hace? Piensa y dice, Miss, si yo como, ¿la nube ya no va a estar triste? No, criatura, la nube ya no va a estar triste. A lo contrario, va a estar feliz, se va a ir a su casita saltando porque tú has comido. Excelente. Esa información es para un niño de 4 años. La pregunta es, para ti, una criatura de 15, 16, 17 años, ¿será coherente, será práctica esta información? No, a ti no te voy a decir que las nubes están de ese color porque tú no estudias, eres un niño malo, ¿sí o no? A ti te tengo que explicar el ciclo del agua, mira tu edad. A ti te diré, pues chicos, que las nubes manejan ese color por las precipitaciones, la condensación, la evaporación, en fin, todo el ciclo del agua, y tú recién dirás, ah, ya, te das cuenta. Por eso es pragmático, porque los textos, chicos, se crean según su contexto. Esa información que yo proporciono, por ejemplo, es para ustedes, chicos de quinto nivel ya preuniversitario, ¿se dan cuenta? Quizás a los chicos de primaria no voy a poder ofrecerles tanto así, con ellos no voy a empezar de frente con lingüística textual, con ellos tendría que hablar un poquito más de la comunicación, que aprendan a hacer oraciones para recién hacer párrafos. Entonces, espero que con eso me hayas entendido. Lo pragmático, criaturas bellas, tiene que ver con la práctica, o sea, si es adecuado para ti o no es adecuado para ti. Es por decir, tú que eres mayor, lees literatura, los grandes tomos, los verdaderos tomos, por ejemplo, del Quijote de la Mancha son 2.
¿no? Son 2 tomos, más o menos de este calibre. Esos son los libros originales del Quijote. Pero quizás en la primaria, no a manera de cuentitos, de hacerlo así como un cómic, le ofrecemos los libritos que son sencillitos con figuritas. ¿Por qué? Porque es su edad, date cuenta, es su edad. Entonces vamos ofreciéndoles de a poco. Para el jardín, cuando tú estás en el jardín, primero te enseñan solamente las vocales, ya está. Yo no puedo hablarte de fonemas, grafemas, que los corchetes, que la fonología, o sea, date cuenta que toda información, chicos, es de acuerdo al público, de acuerdo a mi receptor. Y eso se llama adecuación. Eso también lo vamos a ver en los temas cuando hagamos las propiedades. Es un poquito amplio, entonces es para una sesión también muy aparte para las propiedades, porque hay que hablar de la anáfora, la catáfora, la perífrasis, en fin, no, la paráfrasis, perdón, no perífrasis. Entonces, miren, ese es el carácter pragmático. ¿Ya, criaturas? Prácticos. ¿Me sirve o no me sirve tu información a mi edad? No te olvides del ejemplito de la nubecita, ¿ya? Esa información es para los niños de jardín. Nos aprovechamos a veces de su inocencia, pero para ti, ya un jovencito, tengo que darte la información real, de tal cual como es, ¿ya? Siguiente característica, chicos, posee cohesión y coherencia. Obviamente que esto de la cohesión y la coherencia vamos a abordarlo por separado, ¿no? Tenemos que tener más tiempo para esto. La cohesión, criatura, no te olvides conectar. ¿Ya? La cohesión dice, une bien, por favor. Si no está bien conectado, chicos, ¡tum!, se rompe. Y si se rompe, todo pierde su sentido. Es como mi saquito, si ves mi saco. Es un saquito bien bonito, completito. Pero si yo veo un hilo por ahí, ¡boom!, lo saco el hilo, ¿verdad? Y todo pierde su sentido, dejó de ser un saco. Melvin, te escucho. Sí, Melvin, te escuchamos, hijo. ¿Quieres participar? ¿Nada, criatura? No, muy bien. Entonces, miren, la cohesión, criaturas sexys, ya es eso, bien conectado. Por una palabra, todo pierde sentido, como el ejemplo, saco un hilo, se cae la manga, y ya no va a ser pues un saco de terno. Se quedó sin manga. Tampoco lo vas a volver en un chaleco, ¿sí o no? Ya se malogró. Y la coherencia dice, todo eso tiene que tener sentido. Desde tu primera oración que has redactado hasta la última oración. ¿Se dan cuenta? Tiene que tener lógica. Oración por oración tiene que tener su sentido. A ver, un ejemplo. Si yo te digo, Pepito es ciego, a él le gusta ver películas de terror. Tú dices, pero si usted dice que Pepito es ciego y luego que le gusta ver películas de terror, ya no tiene coherencia. ¿Te das cuenta cómo se ha roto la coherencia entre esas dos oraciones? ¿Ya? Excelente, criaturas. Y por último, todo texto posee una estructura. Ya han visto la estructura de texto narrativo, ¿no? Marco, complicación, resolución y evaluación. O en el texto expositivo, introducción, desarrollo, conclusión. ¿Ya? Muy bien, criaturas. Esas han sido las características del texto. Una pequeña práctica, a ver si me van a ayudar ustedes también participando. Ya tengo un texto. Dice, Mario, fuiste al paseo. Dice, Mario, fuiste al paseo. Ingresaste, tráeme muchas frutas. La chuleta me hizo daño. Creo que es una gran idea. Chicos, les pregunto, pero levantando la manito, ¿encuentran ahí un texto, sí o no? ¿Encuentran un texto? Tatiana, te escucho. No, aunque sí hay muchas oraciones, pero no tiene coherencia alguna ese texto. Excelente. Primero dice, no tiene coherencia. Muy bien. ¿Alguien más que tú eres bellas? A ver, ¿han levantado la manito 3? Sí, Miss, no tiene coherencia. Muy bien. Tolia, ¿verdad? Muy bien. No tiene coherencia. ¿Quién más? Y Sí, te escucho. dice, el texto no tiene coherencia, tampoco adecuación. No, coherencia y cohesión. Ya, no tiene coherencia y cohesión. ¿Nombre, hijo? Roger Christian. Muy bien. Excelente. ¿Alguien más? Una chica sexy, la escuché. Te escucho, hija, te escucho. No es un texto ya que eso no tiene ni coherencia ni cohesión. Muy bien, no tiene adecuación, no tiene coherencia. Excelente. Pamela. Yo, Miss. Ya, Maricielo. No tiene el cocoa. No tiene la cocoa. Muy bien, eso de la cocoa. Cohesión, coherencia y adecuación. Luego les voy a decir. Adecuación. Claro, ¿por qué no debería ser cocoa? Ya hay un pequeño detallito. ¿Alguien más? Ya está. Muy bien, criaturas bellas. Excelente. Me encanta que participen. Miren, criaturas bellas, excelente, lo han dicho. No tiene cohesión, no tiene coherencia. Si se dan cuenta, son oraciones disparadas. O sea, una por acá, otra por allá. Te hablo de chicles, luego termino hablando de galletas, yo qué sé. Entonces, no encontramos texto, criaturas, porque como lo han visto en la definición, debe de tener, ¿qué?
cohesión y debe de tener coherencia. Comparación de este texto, mira, dice, este invierno Putin va a hacer un viaje a Francia. Y el otro dice, yo ya conozco, es un lugar precioso, le va a gustar. Aquí sí encontramos cohesión y sí encontramos coherencia, hay una relación, ¿te das cuenta? Pero en cambio en este ejemplo no hay un texto, criaturas, no hay coherencia sobre todo, ¿no? Es una expresión sin texto y acá tenemos que sí es una expresión con texto, ¿ya? Muy bien, criaturas sexys, gracias por la atención prestada. Esto ha sido nuestro tema del texto y el discurso, mis criaturas regias, ¿ya? Si tienen alguna duda, pregunta, inquietud, háganmelo saber, por favor, chicos bellos. Los escucho.